Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo retito de historia. Hoy nos vamos a ir a un sitio que todos conocéis, nos vamos a ir a Inglaterra, al Reino Unido. Aunque bueno, en este vídeo en este podcast todavía se le llama Inglaterra, ya que es el siglo XVII, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de la llamada conspiración de la pólvora. Algunos diréis, eso es Guy Fawkes, esto es V de Vendetta, la célebre máscara. Sí, pues eso es. La conspiración de la pólvora, ¿qué es? Básicamente, bueno, pues fue un complot fallido organizado por un grupo de católicos ingleses para matar al rey Jacobo I, a su familia y a la mayor parte de parlamentarios y aristocracia protestante durante la llamada apertura del Estado, apertura del Parlamento, el 5 de noviembre del año 1605, en el que se quiso, pues bueno, reventar las casas del Parlamento, es decir, el Parlamento inglés. Los conspiradores, ¿cuál era el plan? Bueno, pues habían planeado secuestrar a los infantes reales, que no estaban presentes en el Parlamento, e incitar una rebelión en las Midlands, que es las llamadas tierras medias de Inglaterra, el centro de Inglaterra. ¿Esta medida qué era? Pues bueno, esta medida pretendía ser la señal para un gran levantamiento de los católicos ingleses, descontento por las severas medidas penales y la represión adoptada contra ellos, que finalizaría con la instalación de un rey obediente al Papa en el trono inglés. Realizados los preparativos, el gobierno descubrió la conjura que acabó con la ejecución de la mayor parte de los conspiradores y sirvió de pretexto para un endurecimiento de las medidas anticatólicas. Este complot de la pólvora fue uno de una serie de tentativas de asesinato fracasadas contra el rey Jacobo I. Ya había varios. Había uno, la conspiración de la pólvora, luego estaba el complot principal y luego estaba el llamado complot a Dios, que era secuestrar al rey por parte de sacerdote católico. Pero bueno, esta es básicamente de lo que trataba este complot. Pero ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, pues los antecedentes son que la reina Isabel II, ya muerta, la reina Isabel II, había mostrado una especial animadversión durante su vida contra los católicos leales al Papa, a quienes prohibió ir a misa y obligó a asistir a los oficios de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Isabel fue excomulgada por el Papa en 1570 y en 1587 ordenó ejecutar a la reina de Escocia, María I Estuardo. ¿Vale? No hay que confundirla con María I Tudor, alias María la Sangrienta, que era la hermanastra mayor de Isabel I y antecesora de esta en el trono de Inglaterra. Con la ejecución de María I Estuardo se alejaba la posibilidad de un golpe de estado de los seguidores de la Iglesia de Roma. Como ya le sucedió a Jacobo I, casado con la reina católica Ana de Dinamarca, pensó que se suavizarían las leyes anticatólicas. Es decir, cuando le sucedió Jacobo I, cuando le sucedió Jacobo I, que estaba casado con la reina católica Ana de Dinamarca, pensó que se suavizarían las leyes anticatólicas, pero ocurrió todo lo contrario, se endurecieron. No obstante, la aplicación de tales normas, pues fueron más laxas, pero los conspiradores católicos les daba igual, ellos estaban dispuestos a ejecutar su plan. Nos vamos al 26 de marzo de 1604. Robert Catesby, Thomas Winter y John Wright se reunieron secretamente para intentar acabar con la represión anglicana. Una semana después, Catesby invitaría a un cuarto conjurado, Guy Fawkes, o Guido Fawkes, en español, a entrevistarse con el condestable de Castilla, Juan de Velasco, que se hallaba en Londres para negociar un tratado de paz con Inglaterra, después de 20 años de guerra entre las dos naciones, que sería firmado en el Tratado de Somerset ese mismo año. Fawkes tenía una larga experiencia en el arte de la guerra, ya que había luchado con el ejército español en los Países Bajos bajo la bandera de un regimiento de exiliados católicos ingleses con el estandarte español. Era experto en explosivos, en pólvora, municiones. Bueno, era el hombre ideal para el plan, sin ninguna duda. El plan consistía en colocar unas cargas de pólvora en los sótanos del Parlamento para hacerlas estallar en la próxima ceremonia de apertura. Al año siguiente se sumaron al proyecto otros 5 personajes: Thomas Bates, John Grant, Robert Cage, Robert Wintour y Christopher Wright. Posteriormente se juntaron otros hombres como Sir Everard Digby, Ambrose Rockwood y Francis Tresham para costear parte de la operación.
los 12 conspiradores alquilaron una dependencia en los sótanos del Parlamento, donde poco a poco fueron almacenando 36 barriles de pólvora, aguardando a que el rey abriese oficialmente las puertas del Parlamento, a principios de octubre de 1605 para hacerlos estallar. Pero una epidemia de peste obligó a aplazar la ceremonia hasta el 5 de noviembre. Unos 10 días antes, un noble católico llamado William Parker, el cuarto barón de Monteagle y cuñado de Tresham, recibió una carta anónima en la que se le advertía del peligro que corría al asistir a la ceremonia del rey. Quizás fuera el propio Tresham el autor de la misiva, o acaso Robert Cecil, un político muy importante, conde de Salisbury y una de las figuras importantes en la política inglesa, conocedor desde hacía meses del plan de magnicidio y organizador más que probable, con su equipo de espías infiltrados, de un contracomplot dirigido a descabezar definitivamente al comando católico. ¿Vale? Robert Cecil era, entre otros cargos, pues bueno, fue canciller del Ducado de Lancaster, secretario de Estado, alto tesorero de Inglaterra, en fin, tuvo cargos importantes, por lo cual estaba informado, tenía su propio equipo de espías y de hombres fuertes en el aparato de inteligencia. Por lo cual, 4 de noviembre, Salisbury, ¿vale? Robert Cecil, en este caso, dio la orden al jefe de seguridad para que registrase el Parlamento. Allí encontraron a Guy Fawkes ultimando los preparativos para la voladura. ¿Vale? Habían alquilado una casa anexa al Parlamento para meter la tierra, para hacer túnel, en fin. Y algunos historiadores afirman que no reveló los nombres de sus cómplices, otros dicen que solo algunos. Sin embargo, no cabe duda alguna que sería torturado. Tras esto, los conspiradores fueron detenidos, juzgados y ejecutados. Sin embargo, algunos, como el propio Robert Catesby, huyeron de Londres, pero fueron poco a poco apresados o asesinados por los ingleses. Tresham moriría en la Torre de Londres. Todos fueron sometidos a juicio y ejecutados en el mismo lugar que habían planeado demoler, frente a Westminster, siguiendo la costumbre de los traidores. Se les colgaba del cuello, se les seccionaba los miembros, en fin, una serie de torturas bastante horrendas. Posteriormente se expondrían ante el público las cabezas clavadas en pica y serían arrojados los restantes trozos a los pájaros para que se alimentaran. Para asistir a las ejecuciones, curiosamente, había que pagar entradas como a cualquier otro espectáculo de masa. No obstante, Guy Fawkes, o Guido Fawkes, en su versión españolizada, evitó tal destino saltando de la escalera al patíbulo con la soga al cuello, rompiéndose en el acto su cuello. Aunque el sótano donde se almacenó la pólvora desapareció en el incendio en 1834, desde aquel 5 de noviembre de 1605, la Guardia del Parlamento ha seguido registrando el edificio todos los años como preámbulo a la ceremonia de apertura por el monarca, más que por otra cosa por conservar la tradición que por precaución, existiendo actualmente métodos más modernos para contrarrestar todo tipo de ataques o atentados. Pero vamos, que nunca viene mal una ojeadita en esos sitios por mucho aparato tecnológico que tú tengas. Las consecuencias de este fallido golpe contra reinos sobre los católicos no se hicieron esperar. Se les prohibió servir como oficiales del ejército, de la marina, se les estigmatizó, casi que se les echó del país, se les privó el derecho al voto, hasta casi el siglo XIX. Hay quien se pregunta, hay gente que se pregunta, ¿qué habría sucedido de haber triunfado la conspiración y muerto el rey Jacobo I? La verdad es que la mayoría de los católicos desconocían este intento de asesinato, por lo que seguramente no habrían podido reaccionar, y con la represalia sobre ellos más aún. Es difícil imaginar que los conjurados hubieran logrado secuestrar impunemente al infante Carlos, sucesor del rey, como estaba previsto. La única consecuencia del atentado, aparte de la ejecución de los conspiradores, fue que a partir de esa noche se celebran episodios de encender hogueras, se queman efigies de Guy Fawkes todos los años, y el 5 de noviembre fue declarado fiesta perpetua para dar gracias a Dios por liberarnos de los papistas y como muestra de nuestro odio hacia ellos, ¿vale? Eso no se hizo ahora, pero bueno. La festividad del Bonfire Night o la noche de Guy Fawkes, ¿vale? Que se celebra en países, no solo en Inglaterra, también en Reino Unido, Australia, Sudáfrica, en fin, en países que pertenecieron a la esfera inglesa. ¿Qué podemos decir? Aparte de esto, pues que a pesar de Carlos I, que se casó con una mujer católica, ¿vale? El rey Carlos I, casado con una mujer católica, quiso acabar con la conmemoración,
los radicales protestantes lograron mantenerla como símbolo de la unidad y la conciencia del espíritu anglicano protestante. La festividad Guy Fawkes adquirió a finales del siglo XVIII una nueva faceta como acto de vandalismo, cuando el pueblo se dedicó al pillaje y a arrancar la madera a las casas y las vallas para arrojarla al pueblo como combustible, a veces peor el remedio que la enfermedad. Ya a mediados del siglo XIX, este día de Guy Fawkes, ¿vale?, había perdido significado patriótico y anticatólico, significado dado por los protestantes, de forma que el Parlamento tomó la decisión de retirarlo del calendario oficial, dejando que siguiera como festejo popular. No obstante, como ocurre hoy en día, el merchandising, en fin, la publicidad, la propaganda, los bares, todo eso es bueno. Con el tiempo, la imagen de Guido Fawkes, de Guy Fawkes, sería sustituida por la de otros personajes odiados, incluso el nacionalista irlandés Charles Parnell, algunos papas de Roma, Adolf Hitler, Margaret Thatcher, Tony Blair. Fíjate, o fíjese usted cómo ha derivado la cosa. Se ha interpretado la costumbre de quemar efigies de personajes odiados por el pueblo como Guy Fawkes como parte de un culto pagano que se remontaría a la antigüedad. Sea como fuera, o sea como fuere, Inglaterra sigue con su tradición introduciendo elementos relativamente nuevos como los fuegos artificiales, las fiestas, comidas en restaurantes, en fin, todo lo que dé dinero. Y la costumbre entre los niños de pedir a los mayores un penique para el muñeco que acaban de fabricar. Estas medidas de seguridad, ya hablando en temas modernos, pues han obligado al gobierno británico a prohibir la venta de petardos a los menores de edad. Por accidente, pueden incluso fallecer, en fin. Hay que tener dos dedos de frente. Sin embargo, la hostelería, el comercio y todo lo relativo con la fiesta, pues bueno, eso da mucho dinero en esa festividad. Así que fíjate cómo ha derivado la cosa, con una fiesta de un intento de asesinato del rey, de la familia real y de toda la nobleza británica del siglo XVII, derivan fiestas en bares, comercios y en juergas. Bueno, eso es la evolución de la vida humana y de la fiesta y de todo lo que conlleva nuestro mundo, ¿vale? Las cosas cambian, se adaptan. Yo digo que nunca se crea ni desaparece, solo las cosas muchas veces se transforman. Espero que os haya gustado, nos vemos a la próxima entrega. Viajen, lean, culturícense, si puede, vayan a una de estas fiestas, que está por gente que ha ido, que yo conozco, está muy divertida, está muy bien. Y sobre todo, disfruten de la vida. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho.